puedan ir participando voluntariamente. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando y antes de olvidarme, si es que tal vez existe algún participante que al momento, pues, por haber circunstancia, se ha quedado rezagado en el tema del pago del certificado, podrían hacerlo, ¿sí? Tomando en cuenta que, pues, el material se les va a enviar una vez terminada la clase del día de hoy, en el transcurso de la noche, o a su vez hasta el día de mañana en la mañana. Sí, entonces, para que lo puedan tomar en cuenta, aquellas personas que han realizado el pago de forma retrasada, entonces no hay ningún inconveniente. Igual les vamos a hacer llegar el material en conjunto con las grabaciones diarias que se realizan de cada una de las clases. ¿Sí? Bien, para empezar quisiera que alguno de ustedes, por favor, me mencione, si es que me puede transmitir, qué entienden por limpieza y desinfección. ¿Es lo mismo limpiar y desinfectar? ¿O qué diferencia puede existir entre limpiar y desinfectar? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Quién me puede decir qué es limpiar y qué es desinfectar? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre limpiar y desinfectar? Limpiar es retirar esa suciedad visible. Por lo contrario, desinfectar, como ustedes lo han mencionado, es eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos de las superficies. Ahora, de que se puede utilizar un producto químico, se lo puede utilizar, pero también se podría utilizar agua, ¿sí? El agua hirviendo, como les habíamos mencionado el día de ayer, también se puede considerar como un desinfectante, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Perfecto. Entonces, partiendo de ello, todas las industrias dedicadas a la elaboración de productos alimenticios y de igual manera, todas aquellas empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios para consumo inmediato o los establecimientos de alimentación colectiva que les había estado mencionando el día de ayer y los días pasados, deben cumplir con procedimientos y procesos de limpieza y desinfección que puedan asegurar que el producto va a encontrarse en un buen estado para que el consumidor lo pueda ingerir. ¿Sí? Entonces, debemos asegurarnos nosotros como manipuladores de alimentos que no únicamente se limpie superficialmente el mesón, se barre el piso, se lo trapee y listo. No, todas las instalaciones deben pasar por procesos de limpieza y desinfección, las maquinarias, los equipos y los utensilios también, ¿sí? Todo el lugar debe estar limpio y desinfectado. La frecuencia de la limpieza y desinfección la vamos a determinar nosotros, ¿cierto? No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que yo tenga que limpiar diariamente el piso y los mesones del área de trabajo a que yo tenga que limpiar el techo del lugar en el que estoy trabajando, porque en efecto, el techo también tengo que limpiar y desinfectar, ¿sí? Entonces, el periodo o la frecuencia de tiempo con la que nosotros vamos a limpiar y desinfectar ya dependerá de cada una de las organizaciones cómo lo vayan estableciendo. Y también en el caso del techo, que es un caso muy particular, ¿sí? Debemos verificar cuál es el material del techo, ¿cierto? Porque existen materiales que no podemos limpiar ni desinfectar. ¿Sí? Entonces, también son puntos importantes a tomar en cuenta para que los podamos ir plasmando dentro de nuestra planificación de limpieza y desinfección. ¿Sí? Entonces, todas las superficies en contacto directo con los alimentos deberían limpiarse y desinfectarse todos los días, que es lo que se hace por lo general antes de empezar a trabajar en la manipulación de alimentos, limpiamos y desinfectamos. Y una vez que terminamos el proceso de elaboración de los alimentos, volvemos a limpiar y a desinfectar. De esta manera vamos a asegurar que no existe ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿con qué nosotros deberíamos limpiar y desinfectar? Porque bueno, para limpiar tenemos utensilios, ¿no es cierto? Escobas, palas, podríamos tener también brochas de caucho para poder retirar la suciedad que se encuentra un poco más adherida en las superficies, pero básicamente dentro de los productos desinfectantes existen dos tipos. Bueno, existen más, pero vamos a enfocarnos en los principales, en los que más se utilizan dentro de la industria de los alimentos. ¿Sí? Y principalmente, si nos vamos a ello,
los principales desinfectantes que se utilizan en los establecimientos de alimentación colectiva, ¿sí? Porque en la industria como tal, en las plantas procesadoras de alimentos, no se manejan únicamente dos tipos de desinfectantes. Hay una gran variedad dependiendo del proceso, ¿ya? Pero dentro de lo que es los establecimientos de alimentación colectiva, hablamos principalmente de todos los desinfectantes clorados, toda la variedad de desinfectantes clorados, en donde el más representativo es el cloro comercial, el hipoclorito de sodio al 5%. El que nosotros encontramos en la tienda, en los supermercados, en los micromercados, es el más común y el que más se utiliza. ¿Por qué? Pues sí, tiene un alto índice de efectividad frente a virus y bacterias patógenas, ¿sí? Que los puede eliminar sin ningún tipo de inconveniente, evitándonos a nosotros un problema de inocuidad. Es por eso que inclusive el hipoclorito de sodio se ha utilizado, perdón, desde el inicio de la pandemia. Acá en el Ecuador la pandemia, voy a utilizar una mala expresión, ¿sí? Pero el virus acá en el Ecuador, ¿sí? El primer contagiado se detectó el 17 de marzo del 2020, ¿ya? Entonces, estamos cerca de llegar al año desde el primer contagiado, pero a nivel mundial, la sustancia que más se ha utilizado para poder desinfectar áreas, desinfectar lugares e inclusive calles es el hipoclorito, ¿sí? Entonces, es muy efectivo, si bien es cierto, puede tener su olor particular, pero ese olor particular no deja, ¿sí? No deja seña una vez que nosotros lo estamos utilizando en superficies que están en contacto directo con los alimentos. Por eso en la industria de los establecimientos de alimentación colectiva también son muy utilizados, ¿sí? Lógicamente, todos los productos de desinfección deben utilizarse de forma adecuada, es decir, debemos dosificarlos bien, porque todos estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a voy a desinfectar el baño de mi domicilio, entonces voy a ponerle 4 tapitas de cloro a la taza del baño, ¿ya? No sabemos si es que estará bien, estará mal, lo estaré haciendo de forma correcta, de forma adecuada, no sabemos, ¿ya? Lo importante es que se desinfecte. Pero el hipoclorito de sodio y todos los productos químicos que se utilizan para la desinfección de áreas deben tener una dosificación, porque pueden llegar a ser peligrosos si es que nosotros no los manejamos de forma adecuada, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta que al utilizar cualquier tipo de desinfectante clorado, debemos enjuagar la superficie posterior a utilizar el desinfectante y que el mismo haya tenido su tiempo de acción en cada una de estas superficies, principalmente cuando utilizamos el cloro, ¿sí? Eso es importante. Mayra nos consulta si es que existen normativas para la dosificación de desinfectantes. No existen normativas. Lo que existen son normativas de etiquetado y normativas destinadas a la obtención de registros y notificaciones sanitarias para estos productos de higiene industrial y de higiene doméstico. ¿Cómo funciona esto? El fabricante del producto es quien debe indicarle al usuario cómo dosificar el producto, ¿ya? Si es que yo utilizo cloro al 5%, voy a mezclar 1 mililitro en 1 litro de agua para desinfectar cualquier superficie, poniendo un ejemplo en este momento, las mesas que están en contacto con el producto alimenticio. Si es que yo utilizo hipoclorito al 10%, entonces la dosificación cambia, ya no va a ser 1 mililitro, ahora va a ser 0,5 mililitros, se me ocurre en este momento, ¿ya? Entonces, esto lo determina el fabricante como tal, ¿sí? Perfecto. Nuria, ya voy a eso, ya voy a responder su pregunta. ¿Sí? No se preocupe. Perfecto. Otros tipos de agentes desinfectantes, lo que yo les había estado mencionando, ¿cierto? Agua caliente, es decir, el agua hirviendo, aire caliente y el vapor caliente también se utilizan como agentes desinfectantes. Son muy efectivos, sí, pero de igual manera, pues no se los puede utilizar en todas las superficies, ¿no? Existen superficies como, por ejemplo, el piso o el suelo, que es muchísimo más efectivo utilizar un producto químico como tal. Cuando el agua empieza a actuar como desinfectante,
una vez que hemos superado los 60 grados centígrados y estamos llegando a temperaturas de ebullición, está perfecto. ¿Sí? Entonces, deberíamos nosotros mantener esa temperatura de ebullición o llegar a la temperatura de ebullición del agua para poder validar que el agua va a funcionar como un buen desinfectante. ¿Sí? Perfecto. Les voy a presentar yo un breve proceso y general, no está dirigido a ningún tipo de establecimiento, ningún tipo de industria, es un proceso general que ustedes lo pueden acoplar, lo pueden sintetizar o lo pueden utilizar de la forma en la que ustedes quieran. Es un proceso general para la limpieza y desinfección de áreas, ¿sí? Hablamos del primer paso, que es una limpieza en seco, que es lo que todos hacemos antes de trapear, antes de baldear, ¿no es cierto? La limpieza en seco, utilizando escobas, cepillos, escobillas, ¿sí? Que de preferencia sean de material plástico, el mango de las escobas, de preferencia que sea de material plástico o metálico. Evitemos por completo que estos utensilios tengan mangos de madera. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. La madera acumula cualquier cantidad de microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, los mangos de las escobas también cuentan acá. ¿Sí? Entonces, el primer proceso, la limpieza en seco, en donde nosotros vamos a retirar o a remover las partículas de alimento o las partículas que se encuentran visibles y son de fácil remoción en las superficies. ¿Sí? Como segundo paso tenemos el enjuague previo, en donde vamos a utilizar agua para remover pequeñas partículas que no pudimos remover con la limpieza en seco. Es decir, aquellas partículas o aquellas manchitas que están adheridas a las superficies que no salen con la escoba, pues vamos a removerlas con el agua, con un enjuague previo. ¿Sí? Esto antes de empezar a preparar cualquier tipo de solución desinfectante, de solución desengrasante, ¿sí? Primerito, un enjuague previo, ¿ya? Vamos a retirar toda esta suciedad. Como tercer punto, tenemos la aplicación de un detergente o a su vez desengrasante, como se le conoce. Es exactamente lo mismo. Ahora, de que existe una gran variedad, pero son prácticamente lo mismo. Detergentes y desengrasantes, ¿ya? Entonces, el detergente se va a aplicar en el tercer paso, ¿sí? De igual manera, tomando en cuenta que este detergente no me va a desinfectar el área, lo que va a hacer el detergente es soltar o desadherir cualquier tipo de suciedad que contenga películas bacterianas que pueden removerse con facilidad con estos desengrasantes. La grasa, ¿sí? La grasa que nosotros vemos por lo general, ¿sí? Son acumulación de microorganismos, ¿ya? Entonces, debemos aplicar un detergente o un desengrasante para que estas películas bacterianas entren en suspensión y puedan ser removidas con mayor facilidad. En el punto número 4 o en el paso número 4 hablamos de un enjuague posterior a este proceso de utilizar el detergente o el desengrasante y en este enjuague posterior nosotros vamos a retirar las trazas que quedaron del producto químico que utilizamos con el objetivo de suspender las películas bacterianas y evitar cualquier tipo de mezcla de productos químicos, ¿ya? Entonces, con este enjuague con este enjuague posterior vamos a asegurar, ¿sí?, que el agente desinfectante pueda cumplir con su función, que sea efectivo, que sea eficaz a la hora de eliminar la mayor cantidad de microorganismos. En el punto número 5 vamos a hablar de la aplicación del desinfectante como tal, 5 breves pasos que son los que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Y en la aplicación del desinfectante sí vamos nosotros a mantener ya dosificado el desinfectante, bien dosificado el desinfectante, y pues de igual manera vamos a tomar en cuenta cuál es el mejor desinfectante de acuerdo a la superficie que nosotros vamos a eliminar. El objetivo del desinfectante es disminuir cualquier carga excesiva de bacterias patógenas que puedan estar en las superficies. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a asegurar una correcta limpieza y desinfección y vamos a estar protegidos de cualquier tipo de
vamos a estar protegidos de cualquier tipo de amenaza a la inocuidad de nuestro proceso. ¿Sí? Vamos a poder entregar al consumidor un alimento inocuo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Ahora sí voy a responder la pregunta que por acá nos hacía Nuria y también me parece que por acá teníamos otra pregunta. Perfecto. Sí. Bueno, Nuria nos consultaba cuánto tiempo debe pasar desde el momento en que se desinfecta para volver a usar la superficie. Pues el tiempo de acción máximo de un desinfectante como el cloro es de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, 10 minutos, termina el tiempo de acción, enjuagamos, ¿sí? Bien enjuagado y posterior ya podríamos utilizar la superficie. Esto también dependerá del desinfectante que nosotros vamos a utilizar, ¿no? El tiempo de acción y de la superficie. Vamos a ver por acá. Perfecto. María Parrales nos menciona la dosis de hipoclorito de sodio para uso de los pediluvios. ¿Cuál es? Vamos a ver eso más adelante en una breve tablita, ¿sí? Paola nos menciona por acá, ¿qué químico recomienda para un producto que ha caído al piso? Por ejemplo, un pollo ya procesado. A ver, bueno, esto es una pregunta bastante complicada. Es una pregunta bastante complicada porque, a ver, si es que yo ya procesé la carne, estamos hablando del pollo que nos dice Paola, ya la procesé, ya la elaboré, la pasó por un proceso de cocción, de fritura, o el que se haya, o el que se haya utilizado, pero debemos estar completamente seguros de que ese pollo no le va a hacer daño al consumidor. Si yo le digo desinféctele y entréguele al consumidor, nos estaríamos yendo en contra de cualquier normativa de inocuidad. Lo más adecuado sería que si es que el pollo cayó al piso, no se lo entreguemos al consumidor. Y si es que ya pasó por un proceso de cocción o de fritura, lo mejor sería desecharlo, en efecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, allí, a ver, lo más adecuado sería desecharlo, ¿sí? Realmente no me parecería correcto mencionarle que se podría desinfectar el pollo de una manera o no. Ahora, lo que se hace en la industria de los alimentos, para extender un poco la explicación, lo que se hace en la industria de los alimentos es, si es que algún lote de producción, voy a dirigirme a la industria específicamente, si es que algún lote de producción no cumple con las características o con las condiciones o los requisitos mínimos para poder ser comercializado, les pongo un ejemplo, necesitan una cantidad inferior a 10 unidades formadoras de colonia de cualquier microorganismo, lo que se podría llegar a hacer es un reproceso, se podría llegar a hacer un reproceso, ya que es que el alimento vuelva a ser procesado y en el periodo del proceso en el que se pretende eliminar la carga microbiana, pues tratemos de descender esa carga microbiana. Pero no tampoco vamos a asegurar que es efectivo, ¿no? Entonces, por ese lado, mi recomendación sería que se deseche, ¿sí? María Parrales nos pregunta si es que está bien mezclar detergente y cloro al mismo tiempo. No, no podemos mezclar productos químicos. Vamos a ver un videito más adelante y lo que debemos evitar en un proceso de limpieza y desinfección es mezclar productos químicos. Muchas veces, ¿no es cierto?, el manipulador de alimentos dice, bueno, vamos a limpiar y desinfectar. A ver, para que este baldecito que tiene detergente sea más efectivo, le voy a poner 2 tapitas de cloro. ¿Ya? Estamos cayendo en un completo error. Si es que yo mezclo productos químicos como detergente y como cloro, ninguno de los dos va a cumplir con la función que pretende. ¿Ya? Ni el cloro me va a desinfectar bien, ni el detergente me va a ayudar a limpiar de buena manera. ¿Sí? Entonces no es lo más recomendable. E inclusive podemos llegar a generar algún tipo de gas tóxico que nos puede llegar a causar daño, que es algo
relacionado a lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Vamos a ver. Si es que hablamos, a ver, Pablo nos dice un pollo crudo, listo para empacar. Bueno, si hablamos de un pollo crudo, eh, yo he visto que dentro de la industria cárnica como tal, desinfectan muchas veces la carne con vapor de agua caliente y también he visto que lo llegan a hacer sin que se selle la carne o que se cocine la carne, ¿sí? Lo que también he podido visualizar que se hace es el utilizar vinagre. He visto que también es bastante efectivo, ¿sí? Por favor, Ana, si es que puedes contactarte con nuestra participante Mónica Guadalupe para que pueda solucionar sus problemas de audio. Listo, ingeniero, ya me comunico. Muchísimas gracias, Ana. Bien, Nuria nos dice por acá, en cierta ocasión un cuero de cerdo estaba con mal olor y el señor que procesa la carne le recomendó a otra persona lavar con agua y cloro y después secarlo con papel y empacar, lo cual no me pareció correcto. No, el cloro no se debe utilizar para desinfectar carnes. No, no es adecuado. La carne va a absorber cloro, entonces no, no es adecuado. A ver, Stephanie nos dice por acá, por ejemplo, si se da un PCC en un proceso, ¿se podría reprocesar? A ver, no entendí su pregunta, mi estimada Stephanie. Si se da un PCC en un proceso, ¿se podría reprocesar? A ver, si es que yo tengo un punto crítico de control, para aquellas personas que tal vez no saben qué es el PCC, un PCC es un punto crítico de control. Si es que yo tengo dentro de mi proceso un PCC y no lo controlo de buena manera, voy a tener problemas y por más que yo reprocese, tal vez ese punto crítico de control me va a seguir fallando. A ver, Stephanie, no sé si es que me podría ampliar un poquito más la pregunta. Me gustaría responder muchísimo esa pregunta, pero sí quisiera que me la amplíe un poquito más. No sé si es que podría decirme exactamente de algún proceso como tal o cuál es el punto crítico de control. Porque por más que yo tenga un PCC, sí puedo reprocesar, ¿no? No tiene nada que ver. El PCC únicamente yo lo tengo que controlar. Porque tal vez el PCC sea el que me está el PCC sea el que me está generando ese problema con respecto a la inocuidad del producto para que yo tenga que reprocesar. Entonces, lo adecuado es revisar si es que yo estoy controlando bien el punto crítico de control. Le pongo un ejemplo. Vamos a hablar de un proceso de deshidratación para hacer té, ¿ya? A ver, si es que yo no controlo bien el proceso de temperatura y humedad a la que estoy llegando para poder deshidratar mi producto, que podría decirlo yo de alguna manera que este es mi PCC, podría estar partiendo de allí el problema. Entonces, primero debería yo revisar si es que estoy controlando bien el punto crítico de control para poder reprocesar o no, ¿sí? Perfecto. No sé si es que allí quedó claro, Stephanie, me podría confirmar, por favor. ¿Ya? Vamos a ver. Nos dice Felicidad Luis Saga que si el reproceso también se puede hacer si el producto está contaminado con microorganismos patógenos. A ver, si es que el producto está contaminado con un microorganismo patógeno, sí, y yo pretendo reprocesarlo, primero, debería asegurar que no exista ningún otro proceso o que no exista ningún otro producto que yo vaya a procesar en esa línea de producción hasta de limpiar y desinfectar de forma adecuada. ¿Puedo reprocesarlo? Puedo reprocesarlo, no hay ningún problema. Pero si es que ya está contaminado con un microorganismo patógeno y la carga microbiana es muy elevada, por más que yo reprocese, va a ser muy complicado que baje esa carga microbiana a un estándar aceptable. Les pongo un ejemplo. Tuvimos alguna vez en una ocasión un producto alimenticio que tenía demasiada cantidad o tenía bueno, una cantidad muy elevada de salmonela como tal, estaba contaminado. La salmonela es un microorganismo patógeno.
se hizo un reproceso y, si bien es cierto, descendió la carga microbiana, pero llegó al límite que me permitía la normativa, pero más allá de eso, ¿sí? Cuando el producto estuvo listo para comercializarse, el microorganismo se empezó a reproducir con mayor velocidad. Entonces, si es que ya está contaminado con un microorganismo patógeno, deberíamos asegurar que el reproceso va a ser efectivo, y si no, pues ese producto tendrá que pasar a ser un producto no conforme y desecharlo de la forma adecuada, desaparecerlo de la forma adecuada, porque no solo es de desecharlo, sino que debemos de asegurar cuál va a ser el método más adecuado para desaparecer ese producto, que puede generar muchísimos problemas. Mayra nos dice por acá, en caso de usar vapor de agua para desinfectar, ¿cuál sería el tiempo del baño de vapor? Bueno, básicamente 2 minutos es el tiempo recomendado en este caso, mi estimada Mayra. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver por acá. Estimada Lisbeth, dependería muchísimo del alimento al que nosotros vamos a desinfectar con el cloro, ¿sí? Dependería muchísimo del alimento que nosotros vamos a desinfectar con el cloro para ver si es que existe o no algún riesgo. Por ejemplo, si es que yo desinfecto, lo que pasa con la lechuga. Las personas desinfectan la lechuga con cloro. Y el tiempo de acción que se debería permitir allí pues es de 4 minutos alrededor, 4 o 6 minutos. Y, y claro, después de eso voy a enjuagar la lechuga y no hay ningún riesgo, pero dependería mucho del alimento, ¿no? Y que el tiempo de acción sea el adecuado, porque si no, no utilizamos bien el producto químico, vamos a generar contaminación química. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Es que tenemos más preguntas. Nos dice Stephanie, a ver, Stephanie nos amplió un poquito más la pregunta. Una planta procesadora de carne de cerdo en el desviscerado, que es un PCC, se hace de mala forma, se podría reprocesar el cerdo. ¿Cómo controlaría usted o cómo controla usted el PCC en el desviscerado? ¿Cómo lo controlaría usted, mi estimada Estefanía? ¿Cómo lo controla? Diana nos dice, si quiero desinfectar un frasco en donde voy a empacar un alimento como mermelada, ¿lo puedo hacer lavando con agua hirviendo o debe quedarse sumergido en el agua hirviendo por algunos minutos? Sí, bueno, lo puede lavar con agua hirviendo, mi estimada Diana, o a su vez lo podría sumergir en el agua hirviendo. Eh, a ver, si es que el agua está en el punto de ebullición, ¿sí? El tiempo de acción adecuado es de 2 minutos. ¿Sí? 2 minutos. ¿Ya? Ya. Juan Carlos, vamos a las dosificaciones en este momento. ¿Ya? Entonces, bueno, Stephanie nos empezó a hablar de HACCP y me gusta mucho el HACCP, entonces, Stephanie, le voy a esperar que me explique un poquito más, quisiera que me cuente. ¿Ya? Perfecto, vamos a ver. Bueno, avanzando un poco más posterior al proceso que habíamos revisado de Perdón, limpieza. Daniel, Sí, Gladys, le perdón, escucho. Daniel, un ratito quiero hacerle la pregunta que le hice en el WhatsApp. Yo tengo una inquietud, verá. Como le comentaba, ¿qué consecuencia tiene el cloro en una carne blanca como es el pollo cuando está descompuesto? ¿Por qué le hice esta pregunta? Eh, Hubo una experiencia a través de los años que le trataron a un pollo que se vino descompuesto desde la costa porque se había dañado el carro refrigerador. Entonces se le volvió a tratar al pollo y se puso cloro granulado en un recipiente grande y se metió los pollos ahí. Y después de 30 minutos, prácticamente los pollos salieron como que nunca estuvieron dañados. Entonces, siempre se me quedó esa incógnita.
¿Qué tiene que ver el cloro para que nuevamente el pollo vuelva a su, se puede decir, nunca va a volver al estado normal, pero prácticamente su carne volvió a estar como que fuera un pollo recién procesado? Esa era mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el cloro? A ver, Porque se le utiliza. Ujú. no, sí, siga nomás, Gladys, le termino de escuchar. Entonces, es una inquietud que siempre tuve y vuelvo y repito, no sé por qué lo hicieron así, pero en verdad el pollo salió excelente, como que nunca regresó dañado. Ujú. La carne cogió su color y todo eso, pero le sometieron a 30 minutos en cloro industrial granulado. Entonces, me gustaría saber si usted sabe algo de eso, Ya, perfecto, porque muy bien. ayuda a la desinfección y todo eso, pero también ese puntito sí me gustaría saber si usted sabe, o Ya, entender si usted sabe. Ujú. perfecto, claro que Eso sí, nomás. Gladys. Ya, perfecto, no se preocupe, con todo gusto, Gladys. A ver, si es que nosotros utilizamos hipoclorito de sodio, ¿sí? En estado líquido, no lo podemos utilizar con la carne. Y bueno, muchísimas gracias a Gladys por lo que nos acaba de mencionar. El cloro granulado, se lo llega a utilizar muchísimas veces como desinfectante en las industrias secas, para el proceso de alimentos secos, y también en este caso del pollo como tal, mi estimada Gladys, el cloro debió haber bajado la carga microbiana en el pollo. No sé a qué grado funcionaría de tal manera como para que cambie la característica organoléptica del olor como tal o del color de la carne, pero eh, esto sería lo que hace el cloro en la carne como tal. El tiempo de acción como tal del cloro granular es mucho más elevado, se debe esperar muchísimo más tiempo. Es un juego muy peligroso, sí, porque se puede producir una contaminación química si es que no se lava el pollo de forma adecuada, pero básicamente, si es que la carga microbiana no era muy elevada, el cloro lo que hizo fue descender esa carga microbiana y eliminarla en su totalidad, o dejarlo en un estado realmente muy, muy mínimo, ¿sí? Eso es lo que haría el cloro en ese caso. Básicamente, y dirigiéndonos un poquito más allá, si es que la carne de pollo hubiese estado en un estado, valga la redundancia, de degradación, hubiese estado contaminada a tal punto en el que ya todas las características organolépticas hubiesen cambiado, el cloro no hubiese funcionado de buena manera. Entonces, depende también del punto en el que se encuentra esta carne. Yo personalmente no recomiendo este tipo de procesos de desinfección en la carne con este tipo de sustancias. Sí, son por lo general efectivas, pero son muy peligrosas también. Pero básicamente esa sería mi respuesta, estimada Gladys. ¿Ya? Perfecto. Bien. Bueno, Stephanie Muchas nos dice gracias, que, Dani. Muy con amable, todo gusto. gracias. Con todo gusto, Gladys. Stephanie nos dice que inmediatamente se debe detener el proceso como, sí, sería lo más adecuado, Stephanie, pero ¿cómo controlan ese punto crítico de control? Porque detener el proceso no es controlar el punto crítico de control, ¿ya? Entonces, bueno, vamos, no nos vamos a despegar más del punto en el que nos encontrábamos y vamos a seguir leyendo sus comentarios, ¿ya? Entonces, la limpieza y desinfección, bueno, vamos a hablar exclusivamente de la limpieza, se debe realizar con agua potable o agua segura. Si es que nosotros no limpiamos con agua potable o agua segura, pues vamos a contaminar más las superficies, ¿ya? Entonces, agua potable segura para los procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces, todos aquellos productos de limpieza que se vayan a utilizar en las distintas superficies deben estar almacenados en un sitio exclusivo para estas sustancias, ¿sí? Exclusivo, si es posible, fuera del área de elaboración de alimentos,
muchísimo mejor, y cada una de estas sustancias o cada uno de estos productos deben tener la etiqueta adecuada. Sí, debemos fijarnos en las fechas de vencimiento y que tengan una etiqueta clara. Sí, y si es que la etiqueta se está despegando, se está borrando, pongámosle una etiqueta nosotros. ¿Sí? De qué es, qué producto es, para que no exista ningún tipo de problema, y esto también aplica para cuando nosotros reenvasamos el producto. Compramos una caneca de cloro y a esa caneca de cloro le vamos a embotellar en una botellita de 3 litros, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, esa botellita debería tener un rótulo, una identificación que me diga qué producto es, cuándo lo reenvasé y cuál es su fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces, importante. Y de preferencia utilizar todos los productos químicos que sean de grado alimenticio o que sean aprobados para la industria de los alimentos. ¿Ya? Me estaban preguntando temas de dosificación. Bueno, pues acá tenemos temas de dosificación del hipoclorito. ¿Ya? Esto es del hipoclorito al 5%. Ahora, para beneficio de ustedes y dentro del material digital del curso, ¿sí? A ustedes se les va a enviar un documento en formato Excel, ¿sí? En donde hay una tablita en la que ustedes lo único que van a tener que hacer es colocar el porcentaje del producto químico, hablando del cloro, y se les va a desplegar todas las opciones de dosificación para las diferentes superficies. Este documento en Excel está hecho para el hipoclorito al 5%, al 10%, está hecho para el ácido acético, para el ácido peracético. ¿Ya? Entonces, bueno, como beneficio para ustedes, les va a llegar este documento en Excel que les va a servir muchísimo para que puedan saber con exactitud cómo dosificar sus productos químicos, ¿ya? Para que lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Perfecto, vamos allá. Hablando de frutas, verduras y hortalizas, la dosificación del hipoclorito debería ser de 1 mililitro en 1 litro de agua, y el tiempo de acción, como yo les mencioné, entre 4 y 6 minutos. Bueno, pues acá nos dan un tiempo de acción de 5 minutos. Si es que nosotros no tenemos el utensilio adecuado para poder medir 1 mililitro de hipoclorito de sodio, pues nos vamos a dirigir a los enunciados que tenemos en la parte derecha de la pantalla. 1 mililitro son 20 gotas. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a entender con mayor claridad. Para la desinfección de utensilios y equipos, en 1 litro de agua, vamos a dosificar 3 mililitros de cloro. El tiempo de acción para este tipo de superficie es de 8 a 10 minutos. ¿Cuántos son 3 mililitros de cloro? 60 gotas. ¿Ya? Para superficies, ¿sí? Superficies en contacto directo con alimentos, ¿no? En 1 litro, 4 mililitros de cloro. Tiempo de acción de 10 a 15 minutos. ¿Cuántos son 4 mililitros? Una cucharadita, ¿cierto? Todos sabemos qué es una cucharadita, entonces nos queda súper claro. Paredes, pisos y techos. Para la desinfección de paredes, pisos y techos, en 1 litro de agua vamos a dosificar 6 mililitros de cloro. Tiempo de acción de 10 a 15 minutos. ¿Cuánto es 6 mililitros de cloro? Una cucharadita más 20 gotas. ¿Ya? Para baños, para los baños, 1 litro de agua con 8 mililitros de cloro. Tiempo de acción de 10 a 15 minutos. ¿Cuánto es 8 mililitros? Una tapita de cloro. ¿Ya? Esos son 8 mililitros, una tapita de cloro. ¿Sí? Para la desinfección de uniformes, ¿sí? Para la desinfección de uniformes, en 1 litro de agua, 4 mililitros de cloro, que representa una cucharadita, y el tiempo de acción en los uniformes, fíjense ustedes, es de 10 a 15 minutos, ¿ya? Y bueno, para desinfecciones ambientales, en donde también se podría utilizar el cloro, en 1 litro de agua vamos a dosificar 6 mililitros de cloro, y no tenemos tiempo de acción porque básicamente este proceso va a ser muy similar a las desinfecciones ambientales que ustedes han visto que se hacen en la calle con este tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces se expulsa
la dosificación del hipoclorito y pues bueno, pues hasta que se evapore el hipoclorito vamos a estar en constante desinfección. ¿Sí? Entonces, estas serían las dosificaciones que leí que nos habían estado preguntando. Y para pediluvios o para bandejas de desinfección de zapatos, ¿sí? ¿Cuál sería la dosificación de cloro? Nosotros deberíamos utilizar la misma dosificación que para los baños, exactamente la misma. En 1 litro de agua, 8 mililitros de cloro. Es decir, en 1 litro de agua yo voy a poner una tapita de cloro. Si es que yo voy a utilizar 2 litros de agua, le pongo 2 tapitas de cloro. ¿Ya? Entonces, para los pediluvios o para las bandejas de desinfección de zapatos, esta sería la dosificación adecuada. ¿Sí? En 1 litro de agua, 8 mililitros de cloro. ¿Sí? Perfecto. Bien, nos dirigimos a lo que es mantelería y paños de limpieza. ¿Sí? Toda la mantelería y los paños de limpieza, esto va dirigido casi exclusivamente para los establecimientos de alimentación colectiva, se deberían utilizar manteles y paños de limpieza que se encuentren en óptimo estado para poder limpiar. ¿Ya? Entonces, importante. Ahora, estos paños o estos manteles se deben almacenar limpios en un lugar exclusivo y cerrado, libre de cualquier tipo de contaminantes, ¿sí? Libre de cualquier tipo de contaminante. En el caso de usar individuales para las mesas del comedor, sí, los individuales, todos los individuales deben ser lavados después de utilizarlos. Para limpiar cualquier tipo de derrame dentro de la zona de trabajo o dentro del comedor, pues vamos a utilizar paños que estén limpios, sin residuos de alimentos y que no tengan ningún tipo de suciedad visible. Tanto los manteles como los paños deben tener un lugar exclusivo para almacenarlos, para que se pueda evitar contaminación cruzada. Debo tener un lugar exclusivo para almacenar paños de limpieza y también mantelería. ¿Ya? Entonces, importante, si es que yo puedo diferenciar por colores los paños que voy a utilizar para limpiar derrames, que voy a utilizar para poder limpiar los mesones de los lugares que están, de las superficies que están en contacto con los alimentos, pues sería muchísimo mejor para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Caso contrario, cada que yo utilice un pañito de limpieza, pues vamos a lavarlo y desinfectarlo de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver, dirigiéndonos un poquito más allá con las materias primas, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Un tema acá, por favor. Esta va a ser la tarea para el día de mañana, el taller de limpieza y desinfección. ¿Sí? Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta, este taller de limpieza y desinfección también es muy sencillito. Entonces, esto va a quedar como tarea para el día de mañana. ¿Sí? Taller de limpieza y desinfección. Perfecto. Vamos a avanzar entonces y nos vamos a dirigir exclusivamente ahora a el tratamiento de nuestras materias primas e insumos. ¿Ya? Entonces, esto vamos a irlo a tomar en cuenta con respecto al proceso que nosotros manejamos como tal para poder darle un tratamiento o para poder recetar y almacenar nuestras materias primas, ¿sí? Entonces, bien, perfecto. Antes de proseguir, les voy a transmitir el videito que les había dicho. Por favor, permítanme un segundito, les voy a transmitir la pantalla con el video que les había estado mencionando hace un momento. El video que vamos a ver a continuación, sí, les va a permitir comprender un poquito más respecto a la mezcla de productos químicos que me habían preguntado. ¿Sí? Y qué tan riesgoso puede llegar a ser el mezclar un producto químico. Entonces, nos va a servir muchísimo este videito.
Sustancias que nunca debes mezclar. Cloro más amoníaco. Produce vapores que pueden resultar mortales si se aspiran, porque dañan el sistema respiratorio. Cloro más alcohol en gel. Produce cloroformo, un químico altamente tóxico. Vinagre más agua oxigenada. Genera ácido proxiacético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Cloro más vinagre. Es una de las más peligrosas combinaciones, pues causa vapores tóxicos y inflamables. Cloro más agua caliente. El cloro no debe calentarse, pues podría generar vapores altamente tóxicos que dañan las vías respiratorias. Cloro más jabón de trastes. Genera gas mostaza, que provoca tos, dificultad para respirar e irritación de ojos y mucosas. Vinagre más bicarbonato de sodio. Esta mezcla genera componentes que en un recipiente cerrado pueden provocar una explosión. Comparte este video con todo tu personal. Bien, perfecto. Entonces pienso que nos queda de alguna manera muchísimo más en claro qué es lo que podríamos llegar a ocasionar si es que mezclamos ciertas sustancias. Entonces, yo les recomiendo nuevamente no realicen este tipo de mezclas con respecto a los productos químicos de limpieza. ¿Ya? Vi que nos habían estado preguntando cuánto o cuántas horas dura el cloro como tal, si lo aplicamos como desinfectante. Bueno, pues se ha llegado a demostrar que el cloro puede durar de 6 horas a 8 horas dependiendo de la superficie. ¿Ya? Ahora, esto también dependerá del ambiente en el que nos encontremos, pero para darles un tiempo estimado, pues tendríamos este tiempo estimado que se ha demostrado con distintos estudios, ¿no? Con distintos estudios. Entonces, de esta manera también, pues, para poder responder sus consultas. Nos vamos hacia las materias primas, ¿ya? Nos vamos hacia las materias primas y respecto a lo que son las materias primas, debemos nosotros conocer que todas las materias primas deben cumplir con condiciones mínimas para poder procesarlas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos determinar esas condiciones mínimas? Dependerá muchísimo del proceso y de las materias primas que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Podemos y debemos ponernos condiciones mínimas para compra o para recepción de materias primas. Si es que yo voy a receptar, se me ocurre en este momento, tomate, ¿ya? Pues ese tomate debe cumplir con condiciones mínimas, que no esté verde, que no tenga ningún tipo de magulladura, que no tenga ningún tipo de contaminante físico en su interior, que no esté podrido. ¿No? Bueno, pues estas condiciones mínimas las vamos a establecer nosotros como fabricantes de los alimentos de acuerdo a cada una de las condiciones de calidad a las que queremos llegar como elaboradores de alimentos. Sí, entonces, primer punto, materias primas que se deben manejar con condiciones mínimas para su proceso, ¿sí? Inspección y control. Pues sí, si es que nosotros queremos cumplir con que nuestras materias primas tengan condiciones mínimas o cumplan con condiciones mínimas en la recepción o en la compra directa de estas materias primas, nosotros debemos realizar una correcta inspección y control. Debemos inspeccionar y controlar antes de utilizar o si es que se puede antes de recetar o de comprar estas materias primas para evitar cualquier tipo de problemática. Y de igual manera, para el almacenamiento de estas materias primas, vamos a hablar de recipientes seguros, ¿sí? Recipientes seguros. Si es que yo voy a almacenar mis materias primas, no sé, trasvasarlas de un envase a otro o simplemente, pues, voy a comprar una materia prima que ya venga en un envase, que ya haya pasado por un proceso preliminar antes de yo poderla utilizar, pues vamos a verificar que estos recipientes y contenedores de los alimentos sean seguros y no desprendan ningún tipo de sustancia que pueda llegar a causar alteraciones al producto. ¿Cómo podemos validar esto? Bueno, si es que el producto ya pasó por un proceso preliminar, básicamente nos tendríamos que despreocupar de eso. Pero si es que yo voy a hacer un aderezo, lo que suelen hacer los restaurantes, ¿no es cierto? Yo voy a hacer la mayonesa para toda la semana. ¿En dónde la voy a almacenar? ¿En qué tipo de recipiente?
¿ya? Entonces, a eso también nos vamos refiriendo un poquito. Importante que dentro de las instalaciones, de las organizaciones, existan instructivos para la manipulación de estas materias primas. ¿Y a qué me refiero con un instructivo de manipulación? Vamos a poner un ejemplo. Evelyn, Nuria y mi persona trabajamos en una planta o trabajamos en un establecimiento de alimentación colectiva. Y yo soy la única persona que sabe cómo recetar la carne, porque yo sé con qué condiciones debe cumplir, cuál es el método de inspección y cómo transportarla de un lugar a otro. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿sí? Pues si es que yo llego a faltar algún día al trabajo porque me enfermé, porque no pude, porque tuve algún tipo de inconveniente, y justo ese día llega carne, ¿cómo va a recetar Evelyn o Nuria? ¿Ya? Entonces, apliquemos esta idea que les acabo de dar a los instructivos de manipulación, que todo el mundo o que todas las personas que trabajan en la organización sepan cómo hacer todo, ¿ya? ¿Y cómo se puede cumplir esto? Con un instructivo de manipulación, ¿ya? Entonces yo, por si acaso, dejo levantando un instructivo de manipulación y pues el día que yo falté, se acercó mi compañera a tomar el instructivo y dice, a ver, el primer paso dice que debo primero revisar que el camión esté limpio. El segundo paso dice que debo ver el color de la carne. El tercero dice que debo ver si es que está transportada a temperatura adecuada, etcétera. Entonces, de esta manera también vamos nosotros a controlar de forma... Entonces, por favor, esto para que lo podamos tomar en cuenta, ¿ya? De acuerdo a lo que son los límites permisibles. Si nosotros ya vamos a identificar condiciones mínimas para la recepción, también debemos determinar límites permisibles, ¿ya? Porque tal vez yo ya como condición mínima puse que ningún tomate venga podrido, ¿ya? Que ningún tomate venga verde, pero si es que me llega un quintal de tomates, se me ocurre ahorita, ¿sí? Y del quintal el 95% está bien, cumple con mis condiciones mínimas y el resto pues tiene cierta tonalidad verdosa, está en estado de maduración todavía, pues yo debo cumplir con los límites permisibles que me establezco yo y de igual manera en el caso de receptar o comprar alguna materia prima que ya haya pasado por un proceso previo, o de igual manera, si es que yo voy a adquirir algún tipo de aditivo alimentario, de condimento, pues debemos validar que la cantidad que yo voy a utilizar para mi proceso en elaboración del alimento cumpla con las normativas adecuadas. Si hablamos de aditivos alimentarios, me dirijo hacia el Códex Alimentarius, el Códex 592, la normativa 592 del Códex, 192 del Códex. Entonces, de esta manera, pues sí, todas las sustancias utilizadas para la elaboración de alimentos tienen límites permisibles. Ejemplo, el ejemplo que les había puesto yo, ¿no es cierto? Ácido cítrico, ¿cuánto puedo utilizar en un alimento? Pues bueno, vamos a ponerle hasta 2 miligramos por cada kilogramo de alimento. Esto es algo que yo debo ir determinando con respecto a las materias primas que voy utilizando, ¿ya? Importante. Cuando utilizamos el agua como materia prima, ¿ya? Pues si utilizamos el agua como materia prima, valga la redundancia, y así ustedes me digan, pero es obvio, sí, deberíamos utilizar agua potable, ¿sí? Acorde a las normativas nacionales o internacionales que apliquen en nuestro lugar, o en nuestro país, o en nuestra legislación. Para acá, para el Ecuador, normativa madre para el agua potable, la INE 1108, ¿ya? Con respecto al hielo, ¿sí? Evitemos por completo, por favor, el estar utilizando la escarcha de las congeladoras. Si bien es cierto, hoy en día ya no existen muchas refrigeradoras o congeladores que producen escarcha, pero si es que ustedes tienen alguno cerca, por favor, la escarcha, ese hielo químico, no es apto para el consumo humano. En algún momento estaba pues yo ingiriendo alimentos en un local, en un restaurante, y escuché que una persona le pidió a la persona que estaba sirviendo los platos, le pidió hielo para su bebida.
Entonces, esta persona abrió el congelador, cogió el cuchillo y raspó el hielo del congelador y le pasó en un platito el hielo, ¿ya? Y claro, la persona puso el hielo en la bebida y se la tomó, ¿no? Esto no es adecuado, ¿sí? No es lo más óptimo. El agua de los refrigeradores no es agua potable, no es agua apta para el consumo humano, o ese hielo producido por esa solidificación del agua no es apto para el consumo humano. Si es que vamos a utilizar hielo o nos están pidiendo hielo, debemos fabricar ese hielo con agua potable, ¿sí? Con agua potable. Perfecto. Muy bien. Les había estado hablando de la recepción o de la compra directa, ¿no es cierto? De la recepción o de la compra directa de las materias primas. Entonces, durante la recepción o la compra directa de estas materias primas, pues nosotros como clientes, como usuarios, ¿sí? Que vamos a hacer uso de estas materias primas, debemos validar que los alimentos estén bien conservados, ¿sí? Debemos validar que el alimento se encuentre en condiciones aptas, acorde a nuestras condiciones mínimas para el proceso y para la recepción, que se encuentren libres de plagas y de cualquier tipo de deterioro, que los envases en los que se están comercializando estos productos se encuentren íntegros y sean exclusivos para estos alimentos, ¿sí? Íntegros más que nada, ¿ya? Que no estén rotos, que no estén aplastados, que estén bien tratados. Debemos verificar fechas de caducidad, fechas de vencimiento para aquellos productos alimenticios que han pasado por un proceso previo, que es algo que a nosotros nos falla un montón. No sé si ustedes tengan esa buena costumbre, ¿no es cierto? Pero yo, bueno, hoy en día no, pero antes iba a la tienda, iba al supermercado, ¿no es cierto? Y tomaba algún alimento y listo. Y después me daba cuenta que ha estado caducado. Entonces hay que tener cuidado. Fijémonos siempre en las fechas de caducidad, ¿sí? Estrictamente obligatorio. Y pues de igual manera que los alimentos estén claramente identificados. Si es que nosotros los reenvasamos o si es que nosotros hacemos algún tipo de producto dentro de nuestro establecimiento, envasémoslos de forma adecuada e identifiquémoslos correctamente. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos colocar en aquellos productos que elaboramos dentro de nuestro establecimiento? Y el ejemplo que les había dado es el más común, el tema de los aderezos. Coloquemos, por favor, fecha de elaboración, quién hizo ese producto y qué producto es. Repito, fecha de elaboración, el nombre de la persona que elaboró ese producto y qué producto es, el nombre del producto. ¿Ya? Bien, de igual manera, ¿sí? De igual manera, todos aquellos procesos o procedimientos que nos permitan identificar a cada uno de los productos o de las materias primas que vamos a utilizar en nuestras instalaciones, pues debemos tenerlas claras. Estas identificaciones son muy importantes. Materias primas, material de empaque o a su vez cualquier tipo de coadyuvante o insumo alimentario. ¿Ya? Entonces, debemos mantener una etiqueta, una identificación, una señalización, un rótulo de todo lo que vamos a utilizar de forma ordenada, porque de esta manera nosotros vamos a poder hacer trazabilidad si es que llega a existir algún tipo de inconveniente. ¿Qué es hacer trazabilidad? Rastrear un producto si es que llega a existir algún problema. En los establecimientos de alimentación colectiva, por lo general, esto es un poco más difícil. Dentro del rotulado, del etiquetado, de la identificación que debe tener cada materia prima, debe constar el nombre, el lote y, si es posible, la fecha de elaboración y de caducidad. Pero si tengo el nombre y el lote, estamos bien. ¿Ya? Con eso estamos tranquilos. ¿Ya? Lo importante es que podamos utilizar esta información para poder hacer trazabilidad. Si es que alguien se enfermó porque consumió mis alimentos, me regreso en el tiempo a través de este tipo de identificaciones para ver qué utilicé yo para hacer este alimento. ¿Realmente fui yo o fue la persona que comió en otro lado y le hizo daño en otro lado y me está culpando a mí? ¿Ya? Entonces eso es importante para poder descartar cualquier tipo de problema. ¿Sí? Muchas veces, porque suele pasar, muchas veces servimos los alimentos en el almuerzo y la persona que consumió esos alimentos en la noche se fue a comer un pincho en la calle, ¿ya? Y después al otro día viene y nos culpa a nosotros.
y nos dice que fue nuestra culpa, que nosotros les dimos los alimentos que estaban o que les hicieron daño. Entonces, con este tipo de metodologías nosotros podemos validar que no es así, que nosotros hemos elaborado alimentos de forma adecuada. ¿Sí? Para esto, por un punto al examen final, ¿sí? Una breve pregunta. Por un punto al examen final, ¿quién me puede ayudar mencionándome la diferencia entre aditivo alimentario y coadyuvante alimentario? Les voy a dar 10 segundos para que lo piensen. Diferencia entre aditivo alimentario y coadyuvante alimentario. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Voy 5. ¿Ya? Bueno, me pasé un poquito. Nadie. Puede ser que no se consideran ingredientes para el producto final los coadyuvantes, porque los aditivos sí deben estar presentes en los ingredientes de cualquier producto final. Ya, a ver, David, repítame por favor la parte del coadyuvante. O sea, al coadyuvante no se le considera un ingrediente en el producto terminado. No, al contrario, los coadyuvantes no se encuentran presentes en el producto final. Ya, perfecto. Por favor, Ana, ayúdanos dándole el punto a David. ¿Ya? Perfecto. A ver, para que nos quede un poquito más claro a todos. Muchísimas gracias, David, por su participación. Para que nos quede un poquito más claro a todos. El aditivo alimentario, tal cual lo dijo David, el aditivo alimentario se encuentra presente en el producto terminado, se encuentra presente cumpliendo una función tecnológica, ¿sí? Cumpliendo una función tecnológica, cualquiera que ésta sea. Conservarlo, puede ser un colorante, un saborizante, un aromatizante, puede ser un antiespumante, cualquier función tecnológica que cumpla en el producto terminado es un aditivo alimentario. Y un coadyuvante alimentario, ¿sí? No se encuentra presente en el producto terminado, pero cumple una función tecnológica en el proceso de elaboración. ¿Ya? El coadyuvante cumple una función tecnológica en el proceso de elaboración del producto, pero no se encuentra presente en el producto terminado. Un ejemplo súper claro. En el proceso para la extracción del aceite, para el aceite de palma, para el aceite que todos consumimos o la mayoría consumimos, ¿ya? En el proceso para la extracción del aceite existe, dentro de todo el largo proceso, existe una etapa que se conoce como la degomación. En este proceso de degomación, ¿sí? En este proceso de degomación se utiliza un coadyuvante alimentario para separar las gomas. Muchas gracias. En este proceso de degomación se utiliza un coadyuvante. El coadyuvante es el hexano. Este hexano permite, una vez que entra en contacto con el aceite, permite separar las gomas, ¿sí? Estas gomas que después se utilizan en procesos de saponificación para hacer jabón, ¿ya? Pero separar estas gomas del aceite, ¿ya? Entonces, el aceite sale sin gomas y tampoco tiene ningún tipo de rastro de hexano. Es un ejemplo súper claro, ¿ya? Es un ejemplo súper claro. Y por acá nos dice, felicidad, un ejemplo de aditivo conservante y un ejemplo de coadyuvante, una enzima. Puede ser, una enzima también puede ser considerado un coadyuvante. Si me ayuda a catalizar una reacción, por ejemplo, en algún tipo de proceso para la elaboración de alimentos, también puede ser un coadyuvante. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante que lo podamos diferenciar, que lo podamos tener súper claro, ¿sí? Ya que son dos términos que muchas veces se llegan a confundir o nosotros los podemos llegar a confundir, ¿sí? Entonces, repito, coadyuvante cumple una función tecnológica en el proceso para la elaboración del alimento. Aditivo alimentario cumple una función tecnológica en el producto terminado, ¿ya? De igual manera, bueno, el coadyuvante no se encuentra presente en el producto terminado, ¿no? ¿Sí?
Perfecto. Bien, para todos aquellos alimentos envasados y todos aquellos alimentos empaquetados, debemos llevar o debe llevar una identificación codificada, lo que ya sabemos, ¿cierto? De esta manera, nosotros vamos a permitirnos identificar el número de lote, que es lo que a nosotros como elaboradores de alimentos nos interesa, la fecha de producción y cualquier tipo de identificación del fabricante. ¿Quién hizo el producto? ¿Sí? La fecha en que se hizo el producto y el número de lote. Esta información es la que nos interesa saber a nosotros. ¿Para qué? Para evitar que nos pase lo que ustedes ven en la imagen. Para evitar que nos pase lo que ustedes ven en la imagen. ¿Cierto? Yo receté mi materia prima, ¿ya? No hice registros, no tengo ningún tipo de información con respecto a la materia prima que yo registré, ¿no es cierto? Elaboré el producto y el momento en el que yo lo voy a comercializar tuve algún problema, pero yo no tengo ni idea de en dónde fue el problema, porque realmente no llevé ningún tipo de identificación a lo largo del proceso. Estamos hablando de un proceso muy simplificado, ¿no? Muy simplificado. Pero lo importante es que podamos mantener esta identificación a lo largo de toda la recepción de materias primas, a lo largo de la producción para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. El almacenamiento de las materias primas. ¿Cómo almacenar las materias primas en un lugar exclusivo y en óptimas condiciones de limpieza? ¿Sí? En un lugar exclusivo y en óptimas condiciones de limpieza. Que dentro del lugar en donde nosotros estamos almacenando materias primas no existan productos químicos de limpieza, perros, gatos, caballos, nada. Solo materias primas, ¿sí? Evitar cualquier tipo de exposición a fuentes de contaminación. Ya sabemos cuáles son las fuentes de contaminación e inclusive ya sabemos cómo controlarlas, ¿cierto? Y de igual manera, pues dependiendo del tipo de materia prima, garantizar las condiciones de conservación adecuadas, ¿cierto? No voy a conservar la carne en el mismo lugar en el que yo almaceno las papas, ¿no? Pues cada materia prima deberá conservarse en las condiciones adecuadas para evitar su deterioro. De igual manera, en este tipo de bodegas de almacenamiento, apliquemos cualquier principio para el manejo adecuado de bodegas. Yo traigo dos ejemplos acá, ¿existen más? Claro que existen más, pero yo traigo dos ejemplos. El sistema PEPS, lo primero que entra es lo primero en salir, y el sistema PCPS, que es lo próximo a caducar, es lo primero en salir. ¿Cuál es el que por lo general maneja todo el mundo? El sistema PEPS. Lo primero que entra es lo primero en salir, ¿ya? Sistema para el manejo de bodegas, ¿ya? Para que no exista ningún tipo de inconveniente con un almacenamiento prolongado de materias primas, ¿ya? Entonces, materias primas que no, las materias primas no deben estar en contacto directo con el piso, paredes y techo. ¿Cómo separo las materias primas del piso? Pues lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente con pallets. ¿Cuál es la distancia adecuada para evitar o cuál es la altura necesaria a la que debería estar la materia prima del piso? Pues básicamente se habla de entre 15 y 30 centímetros, ¿ya? De igual manera, alejado de las paredes, ¿qué tan alejado de la pared debería estar la materia prima? Por lo menos 60 centímetros, ¿ya? Por lo menos 60 centímetros. ¿Cuál es el objetivo de evitar que esté en contacto directo con la pared? Primero, que si la pared tiene moho, no se transmita el alimento, ¿cierto? En las paredes por lo general hay moho, entonces no se transmita el alimento. Y también que pueda tener una persona de contextura, pues, digámoslo así, delgada, y que tenga el tránsito entre la pared y la estantería o el mueble en el que se está almacenando la materia prima, o a su vez el espacio en el que se está almacenando la materia prima, para que pueda limpiar. ¿Sí? Perfecto. Nuria, la distancia del piso de 15 a 30 centímetros. ¿Sí? No hay problema. Mínimo 15. Perfecto. Para todos aquellos alimentos semi-elaborados, que es lo que les había estado mencionando, todos aquellos alimentos semi-elaborados como salsas, condimentos, aderezos,
Todos estos alimentos que son semi-elaborados deben estar rotulados con el nombre del producto, la fecha de elaboración y también debe mencionarnos el nombre de la persona que hizo este alimento. ¿Sí? Esta información es muy importante y debemos constar con esta triple información que nos permita a nosotros, pues, realizar este seguimiento que les había estado mencionando hace un momento. ¿Ya? La ubicación de los alimentos en los equipos de refrigeración debe permitirnos la circulación del frío. El día de mañana vamos a ver un ejemplo súper explícito y súper claro con respecto a este enunciado de la ubicación de los alimentos dentro de los equipos de refrigeración para que puedan permitir la circulación del frío. No abarrotemos las neveras, los refrigeradores, ¿sí? Dejemos espacio para que el aire frío pueda circular y todos los alimentos se puedan conservar de forma adecuada. ¿Ya? No utilizar las áreas de almacenamiento como bodega de utensilios y equipos. Importantísimo. ¿Sí? Muy importante. Con haberles mencionado a ustedes que el lugar para el almacenamiento de materias primas debe ser exclusivo, pienso yo que a ustedes les debió haber quedado muy en claro esto, ¿cierto? Bien, nos dirigimos al área de preparación previa, ¿sí? Recuerden las áreas que les había sugerido yo en días anteriores. En el área de preparación previa debemos verificar condiciones de los productos a utilizar en el proceso. Debemos lavar los alimentos, no se olviden, siempre con agua potable, ¿sí? Los alimentos que sean consumidos sin pelar, pues debemos asegurarnos con muchísimo más interés respecto a su limpieza y desinfección, o que estén lavados y desinfectados, pero que sean aptos para el consumo humano. ¿Ya? De igual forma, todos aquellos alimentos que se van a consumir troceados, picados, deben estar correctamente almacenados de acuerdo a sus características. ¿Cómo? Como les había estado mencionando, ¿no es cierto? Todos estos alimentos que van a depender o requerir de algún tipo de condición especial para su conservación, pues vamos a utilizar el espacio adecuado para que podamos cumplir con esto. ¿Sí? Y como les había mencionado, el tema del rotulado del alimento o de aquellos alimentos semi elaborados, que es sumamente importante y es me parece que es como la cuarta o quinta vez que se los repito. ¿Ya? Bien, para bebidas y el hielo, agua potable. Reitero, bebidas y preparación de hielo, utilicemos agua potable. ¿Ya? De igual forma, no consumamos el hielo de congelación o esa conocida escarcha o el hielo químico como se lo conoce también. No es apto para el consumo humano. Sí, por favor. De igual forma, cuando nosotros realizamos procesos de fritura, ¿qué hacemos con el aceite quemado o con el aceite utilizado? En las grandes industrias, bueno, se mantienen controles preventivos, se está verificando los compuestos polares del aceite, la acidez del aceite, pero bueno, si es que nosotros estamos dentro de una cocina para elaborar alimentos, no vamos a comprar un testo que cuesta 800, 900, $1000, ¿no es cierto?, para estar verificando si es que el aceite vale o no vale. No, pues vamos a trabajar de forma adecuada, pero vamos a utilizar el aceite también de forma adecuada. ¿Cómo tratar el aceite quemado o la grasa que ya ha sido utilizada o el aceite ya utilizado? Pues para que no tengamos problemas de inocuidad en nuestros alimentos, ni le vayamos a generar ningún tipo de enfermedad o algún tipo de afección a la salud al consumidor de los alimentos, una vez que el aceite ha sido utilizado y que ya no valga, que esté quemado, que ya haya cambiado sus características como tal, ¿sí? Pues vamos a envasar este aceite en una botellita rotulada y vamos a enviar este aceite a su respectivo gestor, ¿sí? A su respectivo gestor. De forma artesanal, cuando el aceite ya no vale, cuando ya no fríe, ¿cierto? Ustedes ponen aceite nuevo, el aceite se calienta y ponen una papa y la papa se fríe. Cuando el aceite ya no vale, ya no funciona, ya está quemado o ya excedió la cantidad de procesos de fritura que puede soportar, es cuando nosotros ponemos la papa y ya no fríe, ya no hace burbuja, ¿no es cierto? Cuando el aceite ya no es de un color
dorado claro, sino que el color del aceite empieza a ser café oscuro, empieza a ser un poquito negruzco, ¿sí? Cuando existe muchísima cantidad de residuos de alimentos en el aceite, también cambiémoslo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Y no está mal, para ahorrar un poco, no está mal, de acuerdo, lógicamente, eso sí, a las condiciones en las que ustedes puedan visualizar el aceite, es hacer reposiciones de aceite, ¿sí? Reposiciones de aceite, ¿ya? De esta manera podemos también validar este tema, ¿sí? Bien, perfecto. Otro punto importante con respecto al aceite o a las grasas, no desechemos los aceites de forma directa en los desagües, ¿sí? No lo hagamos. Vamos a contaminar muchísimo. Entonces, como yo les decía, la forma adecuada de tratar este tipo de materias primas, podríamos decirlo así, ¿sí? Almacenemos el aceite en una botellita, rotulemos esta botellita y enviémosla al gestor. Gestores por doquier, ¿sí? Al menos de aceites hoy en día hay muchísimos, ¿ya? Perfecto. Para la utilización de aditivos como colorantes, condimentos o saborizantes, lo que les había mencionado hace un momento, validemos y verifiquemos que las cantidades que utilizamos en la elaboración del producto alimenticio sean las adecuadas, ¿sí? Acorde a normativas que nosotros pues ya hayamos podido revisar. La que yo les había mencionado, la normativa madre, la normativa Códex 192, ¿ya? Para aditivos alimentarios, ¿no? Y las cantidades o los límites permisibles de cada uno de sus usos en los alimentos. Perfecto. Importante, y esto me gustaría recalcarlo porque es una costumbre de todos los manipuladores de alimentos. Es una costumbre que desde la casa deberíamos cambiarla, ¿no es cierto? Estamos preparando un alimento y con el cucharón que estamos haciendo la sopita, nos metemos a la boca. Y después de ese cucharón que nos metimos a la boca, volvimos a meter en la sopa. Y si es que yo tengo algún tipo de enfermedad, si es que yo estoy mal de salud, no me importa. Yo meto la cucharita a la sopa, ¿ya? Debemos utilizar utensilios exclusivos para la degustación de los alimentos, ¿ya? Evitemos por completo que con el cucharón o con la cuchara que yo estoy meciendo la sopita, meciendo el arroz, friendo, haciendo cualquier tipo de proceso, me la lleve a la boca. Si es que yo quiero degustar, me acerco a un ladito, tomo un utensilio exclusivo para degustación, pruebo el alimento y lavo el utensilio. Esa es la forma adecuada de degustar, ¿ya? Nada de meter los dedos, que saco la cucharita y me pongo en la mano, no, ¿sí? Un utensilio exclusivo. Tomo una cucharita, pruebo el alimento y esa cucharita la llevo al lavabo, ¿ya? Sin generar contaminación cruzada, un proceso sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darnos la vuelta y extender la mano y coger una cucharita, ¿ya? Nada más, ¿sí? Importante, por favor, apliquémoslo. Este tipo de condiciones son muy importantes para evitar la contaminación cruzada. Contaminación cruzada que les había estado mencionando el día de ayer, que vamos a revisar el día de mañana y va a estar súper interesante la clase también, pero por favor, tomemos en cuenta estas directrices o estas observaciones que les van a permitir crecer muchísimo más, ¿sí? Y mejorar sus condiciones de trabajo también. Perfecto. Para el área de servicio de alimentos preparados, ¿sí? Utilicemos utensilios en óptimas condiciones y en buen estado de conservación. Si verifiquemos que los utensilios que utilizamos no tienen magulladuras, raspones, que están inestables, que tal vez se encuentran en algún mal estado para poder servir los alimentos o que nos puedan llegar a generar algún tipo de contaminación, ¿sí? De igual forma, cuando nosotros estamos sirviendo los alimentos, evitemos por completo que los dedos del manipulador de alimento entren en contacto directo con el alimento que estamos sirviendo. ¿Ya? Evitar que nuestros dedos entren en contacto directo con los alimentos. No toquemos platos o fuentes de los alimentos, perdón, no almacenemos o coloquemos platos o fuentes con alimentos unos sobre otros. Muchas veces cuando nosotros estamos recogiendo
la vajilla, ¿no es cierto?, del lugar en el que estamos trabajando o del comedor, a veces la gente sobra comida, sobra un poquito de arroz, de ensalada, de sopa. No apilemos este tipo de platos uno sobre otro, ¿sí? Si es que vamos a recoger los desperdicios, pues que todos los desperdicios vayan a un solo plato y de allí sí puedo apilar un plato sobre otro. Pero si es que apilamos un plato sobre otro y todos tienen comida, estamos haciendo mal. Se va a generar contaminación cruzada, ¿sí? Una observación nada más. Perfecto. De igual forma, salsas, aderezos y productos que no se envasen comercialmente deberán ser mantenidos en refrigeración, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que tampoco podemos tener una mayonesa meses de meses en el refrigerador, al menos si lo hacemos de forma casera, no es adecuado, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta este tipo de condiciones que son muy importantes respetarlas. En caso de servir azúcar, café soluble o cualquier tipo de complemento o aderezo a los alimentos, hagámoslo de forma porcionada, ¿ya? En porciones individuales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, no es cierto? Cuando vamos a solicitar salsa de tomate, mayonesa en algún lugar en el que sirven papas fritas, pollo asado, ¿no es cierto? Nos entregan un sachet de salsa de tomate o de mayonesa. ¿Por qué? Porque están entregando porcionado. Ese sachet es para que lo consuma una sola persona. Ese es el objetivo, ¿ya? Y nosotros deberíamos hacerlo de igual forma, ¿sí? Si es que nosotros vamos a hacer una sopita que es muy deliciosa con ají, pues entonces pasemos el ají porcionado. No pongamos el recipiente de ají como una sola cuchara en la mesa y allá que se contamine todo, ¿ya? En porciones individuales, todo en porciones individuales. De esta manera vamos a evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Con respecto al transporte de los productos alimenticios, de igual manera, y esto aplica principalmente para los servicios de catering, ¿no es cierto? Debemos cumplir con las condiciones adecuadas de higiene en cuanto al transporte, ¿no? Refiriéndonos al transporte, debe estar limpio y correctamente, pues, manejado para evitar cualquier tipo de problema. Todas aquellas superficies que están dentro del transporte deben ser de fácil limpieza y desinfección. Principalmente si es que llega a existir algún tipo de derrame, imagínense ustedes, si es que están llevando en una buseta, como he visto que se suele hacer, se manchan los asientos y hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, de igual forma, debemos nosotros proporcionarle la temperatura adecuada al alimento para que se pueda transportar de un lugar a otro, ¿sí? Y esto va a depender de la naturaleza del alimento, de la presentación del alimento, ¿sí? Entonces, de igual forma, aparte de conservar esa limpieza y desinfección y de que el transporte esté bien equipado para la movilización de los alimentos, pues las condiciones térmicas también son muy importantes, ¿ya? Esto no va a depender únicamente del transporte, también pues puede depender de los utensilios o de los equipos que nosotros utilicemos para transportar los productos alimenticios. Sí, esto es muy importante a considerar y de igual manera, pues para el transporte de alimentos, dentro de lo que estamos hablando, pues utilicemos recipientes cerrados, ¿sí? Y que sean recipientes aptos para evitar la contaminación o el derrame de los alimentos, ¿ya? Entonces, recipientes que a nosotros nos parezcan los más adecuados y nos permitan asegurar que el alimento va a llegar protegido, esa es la función y es lo más adecuado, que protejamos nuestros alimentos, ¿ya? Y pues de igual manera, así como el transporte debe cumplir con las condiciones de higiene adecuadas, también debe cumplir y garantizarnos la inocuidad del producto alimenticio, ¿ya? Perfecto. Bien, control térmico, si es que nos dirigimos al control de temperaturas, pues nosotros a la hora de elaborar alimentos, sí es importante que podamos monitorear las temperaturas de conservación y de preparación de los alimentos, ¿ya? Si es que queremos estandarizar un proceso como tal, pues entonces controlemos temperaturas, ¿sí? De igual forma, monitorear durante la recepción, lo que les había estado repitiendo ya, almacenamiento, conservación, preparación, transporte y pues de igual manera monitoreemos la venta de los alimentos, que se esté efectuando de forma adecuada, ¿ya? Para los procesos de descongelación, ¿sí? Que es muy normal, ¿no es cierto?, que en la casa
vamos a hacer pollo asado, vamos a descongelar el pollo, abrimos el congelador, sacamos el pollo y le ponemos en el lavabo, le ponemos en un platito en la mesa de la cocina, ¿no es cierto? Y allá, que le pegue el sol todo el día. No, la descongelación se debe realizar a temperaturas controladas para evitar cualquier tipo de proliferación de microorganismos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con condiciones controladas o temperaturas controladas? Si está congelado, entonces voy a bajarlo a refrigeración. Y en refrigeración, a temperaturas de refrigeración, sí se va a descongelar, ¿no es cierto? Entonces, a temperaturas controladas. Evitemos esa descongelación a temperatura ambiente que nos va a provocar contaminación, ¿sí? De igual forma, tomen en cuenta la sugerencia de porcionar los alimentos que se congelan, ¿sí? Porque muchas veces yo no me voy a consumir todo el pollo, ¿no es cierto? Entonces, en temas de descongelación, porcionemos los alimentos para poder congelarlos, porque aquellos alimentos que se descongelan no se deberían volver a congelar, ¿sí? No se pueden volver a congelar, porque si es que ya está congelado, ya va a tener actividad bacteriana, y si yo vuelvo a congelar, entonces, si bien es cierto, voy a detener esa proliferación de microorganismos, pero el momento en el que yo vuelva a descongelar, se van a seguir reproduciendo y tal vez me puedan llegar a afectar, ¿ya? Entonces, de igual forma, como les mencionaba, el porcionamiento de estos alimentos congelados debería realizarse de forma recomendable a temperaturas de 4 grados centígrados, ¿ya? Entonces, lógicamente, si es que estamos hablando de un proceso en el que tal vez no tenemos una cámara para poder porcionar los alimentos a 4 grados centígrados, entonces mantengamos la cadena de frío de la forma adecuada, porcionemos el alimento y congelemos, ¿ya? Es lo más idóneo y lo más adecuado. En cuanto al recalentamiento, que también es algo importante a considerar, ¿no es cierto? Todos aquellos alimentos, ¿sí?, que se han mantenido fríos o que ya han pasado por un proceso y nosotros no hemos, pues sí se pueden recalentar, pero para presentarle este alimento al consumidor lo podemos recalentar una sola vez, siempre y cuando el consumidor se lo vaya o vaya a comer o a ingerir este alimento de forma inmediata. Yo no puedo estar dando alimentos cada que yo pretenda servir un plato. No, si es que yo voy a recalentar algo una sola vez, ¿ya? Todos esos alimentos recalentados que no se hayan consumido al instante no se podrán volver a ofrecer para el consumo humano, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a recalentar algo, asegurarme que se va a consumir de forma inmediata y de igual manera que se haya recalentado una sola vez, ¿ya? Entonces, dentro de lo que les, pues, entran las operaciones de producción, ¿no es cierto? Ya dejamos las materias primas atrás y todo lo que hemos estado hablando en este momento es un breve resumen de lo que son las operaciones de producción. Y dentro de las operaciones de producción, nosotros debemos considerar la verificación de las condiciones en las que se están procesando o en las que se están elaborando los alimentos. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a fabricar cualquier tipo de alimento, para la industria de los alimentos, para las plantas procesadoras de alimentos, vamos a verificar y validar con qué lote va a salir ese producto para poder hacer el respectivo seguimiento. En los establecimientos de alimentación colectiva, pues, bueno, al consumidor no le va a interesar saber con qué lote salió el plato de sopa, no se le asigna un lote, ¿ya? Entonces es importante que se haya realizado la limpieza adecuada de las áreas en las que nosotros vamos a producir, que todos los protocolos, procedimientos, documentos, registros relacionados con la manipulación, con la fabricación de mi producto se encuentren disponibles. Es decir, un pedido, por ejemplo, es un documento, ¿ya? A mí el pedido me va a llegar por un documento. Entonces, que se encuentre disponible, ¿ya? Que se cumplan con las condiciones adecuadas de temperatura, ventilación, humedad, que es algo que habíamos visto para complementarlo con la producción, ¿no es cierto?, en infraestructura.
Entonces, como ustedes pueden ver, las cosas se van compactando unas con otras. Y de igual manera que todos aquellos equipos que nosotros tengamos en nuestras instalaciones y sean utilizados para control térmico, para cualquier tipo de control que necesite el proceso de la elaboración de mi producto, se encuentre en un correcto estado de funcionamiento. Y si es que son equipos de medición, deben estar calibrados por lo menos una vez al año. ¿A qué me refiero con equipos de medición? Termómetros, termohigrómetros, equipos de medición de humedad, balanzas, ¿sí? Deben estar calibradas por lo menos una vez al año. Debemos realizarle la calibración a este tipo de equipos, ¿sí? Y finalmente, algo muy importante y que tal vez ya no va dirigido de forma exclusiva a las operaciones de producción, pero que sí va dirigido de forma adecuada hacia el control de la calidad, el control de plagas, ¿no es cierto? El control de plagas lo podría realizar el personal interno siempre y cuando esté capacitado y sea competente para hacerlo, ¿ya? Que no vayamos nosotros a meter la pata poniendo una trampa o una estación sanitaria en donde no es. Para poder manejar control de plagas debemos tener muchísimo conocimiento y manejar normativas de control de plagas, ¿ya? Caso contrario, el control de plagas lo podría realizar o lo debería realizar una empresa externa. Por lo general, aquellas empresas u organizaciones que trabajan, por ejemplo, realizando los alimentos de los hospitales, se podrían llegar a despreocupar un poco del control de plagas porque la mayoría de hospitales tienen un manejo integrado de plagas, ¿ya? Entonces, por ahí puede ser, pero si es que no es así, pues por lo menos en nuestras instalaciones que haya control de plagas, ¿sí? Importante, ¿ya? De igual forma, si es que nosotros realizamos internamente el control de plagas, ¿sí? Entonces, el responsable de cualquier tipo de problema que llegue a haber por plagas será, pues, el propietario o cualquier delegado del propietario que haya estado a cargo del control de plagas y de igual forma, el propietario o el delegado deberá contar con los documentos correspondientes a el control interno de plagas, qué tipo de trampas estoy utilizando, qué tipo de cebos, qué tipo de metodología, en dónde están las trampas, soy competente, he tenido capacitaciones, etc. ¿Ya? De la misma manera, pues, todas aquellas protecciones contra las plagas que nosotros podamos llevar a cabo o implementar en nuestras instalaciones, verifiquemos que se encuentren en buen estado, ¿sí? Verifiquemos que se encuentren en buen estado, ¿ya? El diseño del establecimiento nos debe permitir asegurar que las plagas no van a entrar. ¿Cómo? Barreras físicas, ¿no es cierto? Los espacios que existen entre el piso y las puertas que tengan su respectiva barredera para que no puedan ingresar por debajo de las puertas los roedores, que, ¿no es cierto?, las boquillas de todos los desagües tengan su respectiva protección física y de esta manera nosotros vamos a optimizar vamos a utilizar todos los métodos adecuados que nos puedan permitir el manejar y el evitar cualquier tipo de acceso de plagas, ¿ya? Todas las sustancias químicas permitidas para la industria alimentaria y que se puedan utilizar para el manejo y control de plagas pueden ser utilizadas, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando estén aprobadas para la industria de los alimentos, sustancias químicas. Dentro de la zona de trabajo no podemos utilizar nosotros venenos, no, ¿ya? Debemos utilizar las condiciones adecuadas o la metodología o el método adecuado para que no exista ni contaminación biológica ni contaminación química, ¿ya? Y de igual manera, recordarles, como se los había dicho ya, que cualquier tipo de fumigación dentro de las áreas de producción de alimentos debería hacerse cuando no hay producción y se deberían cubrir todas las superficies que pueden llegar a estar en contacto con los alimentos. De igual manera, recordarles que todos los animales son plagas, no solamente las cucarachas, los mosquitos, los roedores, no.
todos los animales que se puedan llegar a encontrar dentro de un área de proceso de alimentos se consideran como plagas. Perros, gatos, vacas, caballos, rinocerontes, cualquier cosa que pueda estar cerca del área de elaboración de alimentos es una plaga, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, así como las palomas. Las palomas también se consideran una plaga, pero es una plaga a la que no se le puede atacar de forma directa como a los roedores, por ejemplo, porque las palomas están protegidas, ¿no es cierto? Legalmente, si es que usted mata a una paloma, se va a meter en problemas legales. Entonces, si es que tenemos palomas, también busquemos la forma adecuada de ahuyentarlas, de que se vayan, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, porque como ustedes saben, en las heces de las palomitas también existe salmonela, entonces complicado, ¿ya? Perfecto. Bien, bueno, pienso que vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Les agradezco muchísimo realmente por haberse conectado el día de hoy. El día de mañana nos vamos a ver a las 7 de la noche nuevamente.